Nuestro pasaje de hoy no se siente todavía, Gálatas 2:20, pasaje muy conocido, con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder detenernos y reflexionar en tu palabra. Sabemos que tienes palabra para cada uno de nosotros, uno a uno, en lo individual, pero también como iglesia. Queremos recibir, queremos escuchar, queremos ser tocados y transformados por el poder de tu palabra, por el poder de tu evangelio. Y te damos gracias anticipadas porque sabemos, porque esa es tu naturaleza, que lo vas a hacer. Toca vidas, mi Dios, transforma corazones. Levanta a tu pueblo con mayor consagración. Levántanos, Padre, para ti. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Saluda a la persona que tiene a su lado. Dígale, qué bueno que estás aquí. Hágalo, hágalo. Hágalo como que de verdad. Ya, nomás era saludar. Ya se puede sentar. No. No es a toda la congregación, nomás al de su lado. Hemos estado estudiando desde el principio de año, desde enero, de acuerdo a la visión que Dios nos dio para este 2025. ¿Qué dijimos? 2025, el año de la renovación, ¿verdad? Y entonces estuvimos estudiando en el mes de enero sus misericordias. Y estamos basados en la carta a los Romanos, el capítulo 12. El lema del año está en el versículo 2, pero hemos estado entrando en el contexto desde el versículo 1. Y eso estuvimos haciendo, Romanos 12:1. Vimos como quien dice la primera parte de este versículo. Vamos leyéndolo, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y estuvimos viendo la primera parte, ¿se acuerdan? Dijimos como ese así que es un conector. Y dijimos es una manera en la que Dios dirigió al apóstol Pablo a estructurar las cartas que escribió. Y dijimos, en el caso de Romanos, los primeros 11 capítulos de Romanos nos hablan acerca de todo lo que nos ya fue dado. No hicimos nada ni tenemos que hacer nada para recibir lo que ya nos fue dado. Y entonces el capítulo 12, precisamente cuando dice así que, entonces está diciendo, por lo tanto, debido a todo esto que vine diciendo, esas misericordias que vine exponiendo los 11 capítulos anteriores, entonces yo os ruego, dice Pablo. Y dijimos que también lo mismo sucede en la carta a los Efesios. Los primeros 3 capítulos, Pablo se dedica a estarnos diciendo que somos salvos por la fe, que tenemos un lugar en el cielo, que hemos sido rescatados, que tenemos el perdón de nuestros pecados, que nos ha hecho aceptos en el amado, dice la carta a los Efesios. Pero llega al capítulo 4 y entonces da un giro el apóstol Pablo como diciendo, bueno, ok, en base a todo lo que ya te fue dado y que ya te lo informé, ahora, sí, te pido que presentes tu cuerpo, te pido que te despojes del viejo hombre y empieza a dar ahora sí imperativos, órdenes, instrucciones. Eso fue lo que estuvimos viendo y dijimos cuando dice hermanos, se está refiriendo a la iglesia. Esto no le está pidiendo a la persona que no conoce a Cristo. No le está hablando a las personas que no han dado el paso para entregar su vida a Cristo. Está hablando así que hermanos, nos está rogando a ti y a mí. Os ruego. ¿Y se acuerda que dijimos la palabra ruego? En el original griego es una palabra del griego formada por 2 palabras que significa, que se lee como parakaleo y significa les ruego pero los acompaño en ese ruego, camino con ustedes pidiéndole que hagan algo. Eso es lo que significa, no nada más es te lo pido por favor, te lo pido, no, va con nosotros, es lo que está, los acompaño, el mismo sentir, os ruego. Lógicamente el argumento de Pablo es por las misericordias de Dios, basado en todo lo que ya te dije, en todas esas misericordias.
Y dijimos, misericordias en plural, porque hablamos, Dios, tu misericordia, pero cuando vemos el plural nos damos cuenta que la palabra misericordia, en realidad la característica de Dios como misericordioso va mucho más allá. No nada más es Dios de misericordia, y dijimos, es un Dios de gracia. Y luego dijimos el siguiente, es un Dios de amor, ¿se acuerdan? Y luego es un Dios de justicia. Son parte de las tantas misericordias de Dios. Y porque Dios nos ama, porque Dios es justo, porque de alguna manera todas esas, diríamos, bendiciones han sido dadas a nosotros, entonces nos pide, nos ruega acompañándonos a que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Sí, fue lo que hemos venido analizando. Las misericordias de Dios nos seducen para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, su gracia, su amor, su justicia. Y dijimos, ese es el esquema del evangelio completo. La gracia y la acción nuestra. Todo lo que hemos recibido nos toca responder, nos toca obedecer, nos toca actuar. No podemos, y lo hemos visto, creo que lo hemos visto a lo largo de la historia, no nada más en nuestros tiempos, en donde se ha ido a los extremos. El extremo de solo todo lo que tengo y me quedo concentrado, que es la gracia. Gracias Dios, todo lo que me has dado, soy salvo, no tengo que hacer nada, aquí me disfruto, aquí me quedo. ¿Quién no querría eso? A mí me encantaría quedarme ahí, ¿no? Disfrutando todas las misericordias de Dios. Pero dice, por esas misericordias que ya recibimos viene la otra parte. Y tristemente ese es otro de los extremos en donde te dicen, ¿sabes qué? No, olvídate de la gracia. Tienes que hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto otro. No podemos separar uno del otro. ¿Recuerdan que lo vimos? Imagínate, escuché hace tiempo un pastor que ponía el ejemplo como de un avión. Es como que una de las alas del avión es la gracia y la otra ala del avión, sí, son las obras. Y dirías, ¿se podrá? ¿Uno nada más? Imagínate que un avión intente volar solo con el ala de la gracia y no hubiera el ala de las obras, o viceversa. Así tenemos que ver, ese es el mensaje del evangelio completo. Su gracia, mi respuesta. Presento mi cuerpo en sacrificio vivo. ¿Se acuerdan? Todo esto es una especie de repaso. Y bien importante, hablamos de presentar. Presentar trae la idea de lo que sucedía en el Antiguo Testamento, precisamente cuando se presentaban las ofrendas, los sacrificios en el altar en el Antiguo Testamento. De eso está hablando, de un sacrificio. Y por eso es que queda, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Donde empieza a sacarnos un poco de onda es que dice sacrificio vivo, espérame. Si es sacrificio, tenía entendido que el animalito se muere. Bueno, aunque no somos animalitos, pero bueno, somos racionales, ¿verdad? Hoy iniciamos entonces una nueva serie en el mes de febrero titulada Mi yo en el altar. Mi yo en el altar. La carta a los Gálatas, como hemos estado diciendo, fue escrita por el apóstol Pablo. Y fue escrita no a una iglesia, sino a varias iglesias que estaban en la región de Galacia. Entonces Gálatas no es una ciudad, es una región. Es como si dijera la carta de Pablo a los bajacalifornianos, ¿verdad? O a los tijuanenses. Bueno, tijuanenses sí sería una ciudad, pero es una región. Y entonces nos damos cuenta que había una inquietud de Pablo en casi todas sus cartas, porque desde aquel entonces, y ni qué decir ahora, hay un peligro que estamos viviendo hoy en una religión posmoderna. Se ha venido distorsionando el mensaje completo, correcto del evangelio. Y se ha convertido en una religión, en una época de tanto existencialismo. Lo vemos por todas partes, de tanta secularización. Se ha perdido el sentido, como si estuviéramos construyendo una religión y una religiosidad que no pueden salvarnos. El que estés aquí viniendo al domingo, qué bueno, qué suave, pero eso no te salva. Eso es bien importante. Ninguna religión, ningún acto religioso tiene el poder para salvarnos. Y tristemente muchos creen equivocadamente que si se bautizan son salvos. Me tengo que bautizar para ser salvo o para no perder mi salvación. Eso no enseña la Biblia. O tengo que tomar la comunión porque si no, entonces, o al revés, voy a tomar la comunión y ya soy salvo. No es cierto. Sí, cuidado cuando tomemos la comunión porque debemos haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Para que podamos ser parte de la comunión. Esto es bien importante. Es evidente. Estamos en una época con tanta tolerancia
inclusive donde se predica la tolerancia. Inclusive el evangelio, Pablo lo identifica como un evangelio falso, un engaño, una religión falsa. Y dijimos desde el primer domingo de enero, no vamos a permitir la infiltración de estas corrientes, de esa visión, cosmovisión del mundo. Y en particular, entonces, entrando al mes de febrero, nos vamos a concentrar en la segunda parte de Romanos 12:1. Vamos a analizar esta segunda parte. Volvemos a leerlo, Romanos 12:1, ya se lo debe saber de memoria de tanto que lo hemos estado repitiendo a lo largo del mes. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos está diciendo que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ese es el tema del día de hoy. Sacrificio vivo. ¿De qué se trata? ¿A qué nos referimos? Estaba leyendo un comentario de aquel famosísimo Dietrich Bonhoeffer y dice, cuando Cristo llama a un hombre, le dice, ven y muere. No nos gusta la palabra muerte. Seguir a Cristo significa morir a nosotros mismos y vivir para Él. Por eso seguimos vivos. Nos morimos, pero a nosotros. Pero estamos vivos para Él. No es un llamado a la comodidad. No es un llamado, sino a una entrega total, absoluta, donde ya no vivimos para nuestros propios deseos, sino para la gloria de Dios. Para eso estamos aquí. No solo en este santuario, sino en este mundo. El Evangelio de Dios es una persona. El Evangelio de Dios es la misma persona de Jesucristo. No podemos minimizarlo en ningún momento. No nos dejemos entonces, iglesia, llevar por este tipo de cultura mundana, por un lenguaje religioso que poco a poco le va quitando a la iglesia la relevancia de las Escrituras. No podemos permitirlo y vamos juntos para no permitirlo en nuestra iglesia evangélica San Pablo. Nos ponen una serie, no sé, esos actos religiosos, ritos, rituales que llevan a la iglesia a desviarse cada vez más de lo puro y de lo simple del Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el pasaje de hoy leímos Gálatas 2:20, ¿sí? ¿Se acuerdan? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero siempre es muy útil, y también lo hemos visto, les doy a veces algunas recomendaciones para cuando estén haciendo su estudio bíblico, veamos el contexto del pasaje. En lugar de ver Gálatas 2:20, vamos recorriéndonos al versículo 11. Gálatas 2:11 y vamos recorriendo poquito a poco. Miren lo que dice Gálatas 2:11. Dice, pero cuando vino Pedro, Pedro vino a Antioquía, y miren lo que dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Wow. A mí me sorprende porque para mí Pedro, el apóstol Pedro, ¿no? Para algunos el primer papa, bueno, es otra cosa. Bueno, viene el apóstol Pablo y lo resiste cara a cara. ¿Te puedes imaginar para el temperamento de Pedro? Porque conocemos un poquito de Pedro, ¿verdad? Pedro no se anda así como de que, sí, Pablo, lo que tú digas, digo, no sé, pero lo resistió cara a cara porque era de condenar. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo? Porque está resistiendo a Pedro cara a cara. ¿Era necesario? ¿Por qué era necesario? ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo que hacía, que hacía que Pedro, otra vez, ¿qué estaba haciendo Pedro que hacía que Pablo tuviera que confrontarlo cara a cara? Miren lo que dice el versículo 12, Gálatas 2:12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. Recordemos que gentiles son todos aquellos que no son de descendencia hebrea o judía, ¿ok? Somos tú y yo, los gentiles. Entonces, dice que antes de que vinieran, ¿sí? De parte del primer dirigente de la primera iglesia, diríamos el primer papa, Jacobo, ¿sí? Comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. Miren lo que dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, los judíos, los judaizantes, que decían, sí, Cristo, pero te tienes que circuncidar. Gracias a Dios que eso ya no es obligatorio. Y en su simulación, versículo 13, simulación, falso. ¿Verdad que sí? Máscaras. Participaban también los otros judíos.
De tal manera que aún Bernabé, wow, el fiel compañero del apóstol Pablo, fue también arrastrado. ¿Por qué? Por la hipocresía de ellos, ¿lo ves? Tristemente, esos son unos de los males en las iglesias del día de hoy. Observemos. Lo que estaba pasando es que viene el mensaje de Jesucristo, en donde dice, ya no tienes que cumplir toda la ley judía. Con que pongas tu fe en Jesucristo y des los pasos, en este caso como nuestro tema de presentar tu cuerpo, o sea, hacer tu parte, estás bien. Pero venían ellos y decían, no, tienes que circuncidarte, tienes que ser, y no puedes comer carnitas de puerco, no puedes comer moronga. ¿A quién le gusta la moronga, ¿Nadie levanta la mano? ¿Te puedes imaginar entonces cuando vienen esos judíos que seguían viviendo bajo la ley? Pedro, digo, no, me van a cachar que yo ya no vivo bajo la ley, que yo sí como carnitas y camarones. Entonces mejor ya no, me aparto de los cristianos, me junto con ellos y hago como que yo no como carnitas, no, porque la ley dice que no. Sí me doy, es lo que está sucediendo. Y Pablo lo nota, se da cuenta y por eso lo confronta cara a cara. Mire lo que sigue, versículo 14. Pero cuando vi, y mira aquí está, para que vea que cuando nos apartamos del evangelio completo, en donde dejamos de vivir bajo la gracia y bajo las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas, entonces caemos en profesar un evangelio incorrecto, incompleto o totalmente falso. Dice, cuando vi que no andaban rectamente, mire, conforme a quién, no era a mi opinión que dice, cuando vi que no me hacían caso, no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Esto es nuevo para los judíos. Entonces dije a Pedro, y luego mire, delante de todos, qué difícil la confrontación delante de todos. Te puedes imaginar que de repente así, mis hermanos, el día de hoy aquí está el hermanito, la hermanita fulanita que está en pecado, entonces a ver, ponte de pie, hermanita, fíjate que sabes qué, quiero que toda la iglesia sepa que te estamos regañando porque te portaste mal, ¿te imaginas? Que por cierto eso es bíblico, pero bueno, ahorita no voy a hablar de eso. Le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Te das cuenta? Nadie. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Sí? Está haciendo afirmaciones categóricas, conforme a la verdad del evangelio. Ese es el llamado, como insistimos, de Dios para nosotros como iglesia, a seguir y aplicar y vivir la verdad del evangelio. No somos justificados por las obras, dice el versículo 16, somos justificados por la fe de Cristo. Porque por las obras de la ley, acabamos de leer, nadie será justificado. Ya justificados, soy impulsado a obrar. Ya justificado, soy impulsado a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Es lo que hemos venido diciendo. ¿Se acuerdan de Efesios 2, versículos del 8 al 10? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos, versículo 10, mire, hechura suya, poema, obra de arte suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se acuerdan? Bien importante. Las obras no son para salvación, soy salvo para buenas obras preparadas con antemano por Dios, pero no soy salvo por mis obras.
Es en este contexto que Pablo sigue escribiendo. Regresémonos a Gálatas 2, versículo ahora 19. ¿Está conmigo? Porque yo por la ley, miren lo que dice, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Nos está diciendo cómo vivir una vida para Dios. Morimos por la ley. Hasta parece una paradoja, ¿no? O sea, muerto y vivo. O sea, bueno, espérame, o estoy muerto o estoy vivo, pero no puedo las dos cosas. ¿Para qué? Con el fin de vivir para Dios. Es una paradoja, insisto, muerto para vivir como que puede ocasionar confusión. Muerto para vivir. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. Necesitamos morir para vivir. Y me refiero a morir a nuestra vieja naturaleza. Morir a nuestro comportamiento. Morir a nuestros recursos para vivir en Cristo. Como creyentes vivimos para Dios muriendo para la ley. De eso se trata. No podemos confiar en la ley para nuestra salvación. Necesitamos entenderlo porque la tendencia nuestra es: me voy a portar bien, voy a venir a la iglesia, voy a dar mis ofrendas, voy a aguantar al pastor con sus gritos de cada domingo. Y eso no es morir a nuestra vieja naturaleza. Y solo podemos vivir para Dios cuando morimos a la ley. Insisto, no quiere decir que no obramos, ¿verdad? Eso viene después. Primero soy salvo, y porque soy salvo, ahora me muevo en las obras que Dios preparó para mí. Las preparó de antemano. Dios, lo dijimos, ¿se acuerda? Dios preparó obras para que tú antes en ellas, y las preparó de antemano. Todavía ni estabas aquí. Y dijo, a ver, Enrique, aquí está, eso es lo que define nuestro propósito. Y cada uno de nosotros en este planeta tenemos un propósito definido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y en la medida que entregamos nuestra vida a Cristo por fe, nacemos de nuevo, somos salvos, y entonces ahora empezamos a movernos dirigidos por el Espíritu Santo en esas obras que Dios preparó para que anduviésemos nosotros en ellas. Y entonces ahora sí nuestro versículo de hoy, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente. Hasta parece refuerzo, ¿no? Con Cristo, claro, pero juntamente, pues sí, ¿verdad? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se fija, crucificado, muerto al pecado, muerto a mi vieja naturaleza, esa naturaleza que solo quería y se satisfacía pecando. Ahora tenemos una nueva naturaleza, nuevos deseos, aunque es toda una guerra, una lucha. Pablo lo expresa en Romanos 7. 6 y 7, con toda claridad lo maneja en el capítulo 7 de Romanos, en donde dice, ¿sabes qué? Es que lo que quiero hacer no lo hago y acabo haciendo lo que no quiero hacer. Hasta dice, miserable hombre de mí, ¿quién podrá ayudarme? En pocas palabras. Es una lucha continua, sí, pero ese es el sentido del cristiano. Una nueva naturaleza, nuevos deseos. Ya no vivo yo, es una entrega, nos presentamos a Dios. Y aquí lo podemos conectar con nuestro pasaje de Romanos 12:1. Ya no vivo yo, ya no vivo para mí mismo. Me presento ante Dios en un sacrificio, y es un sacrificio vivo porque estoy vivo, ¿sí? Su vida ahora gobierna mi comportamiento. Es más, no es tu cuerpo. Me extraña cuando la gente, es que es mi cuerpo, yo puedo hacer. Recuerdo allá los años, digo, ustedes están muy chamacos, pero en mis años mozos del rock and roll, y decía una canción que se hizo muy famosa: es mi vida y puedo hacer lo que yo quiera. Estaba en inglés, ¿no? Pero se lo pongo en español porque sé que no saben nada. Es mi vida y puedo hacer lo que yo quiera. ¿De veras? Los cristianos fuimos comprados, fuimos rescatados. Dice Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 18 en adelante, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y ese rescate fue pagado con la sangre preciosa de Jesucristo. Y por eso fuimos rescatados, y el cuerpo ahora no es nuestro, es de Él. Por eso también Pablo dice en Corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de todo? Podemos conectar todo lo que nos dice la Biblia. Bien importante que no perdamos. Fuimos comprados, somos suyos, le pertenecemos. Mi cuerpo es de Dios, no es mío. No puedo hacer lo que yo quiera. Digo, puedo si quiero, pero me atendré a las consecuencias. Versículo 21.
Gálatas 2:21. Miren lo que dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por demás. Ya no tengo que pecar. Y yo te diría, ¿acaso viviendo por obras no estamos menospreciando el sacrificio de Cristo a nuestro favor? Como si, pues sí, tú entregaste tu vida por mí, me compraste y moriste ahí, sangraste y todo, y te crucificaron, te metieron a la tumba y resucitaste, pero yo quiero vivir como yo quiero. Estamos despreciando, desaprovechando el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Y por eso es que es una seducción. Tenemos que irnos al comportamiento. ¿Qué es un sacrificio vivo? Obviamente, pues uno que no está muerto, ¿no? Si está vivo, no está muerto. Y tenemos que ver algo. La salvación en la cruz de Cristo, hace más de 2000 años, es un acto completo, es un acto perfecto, y nosotros no tenemos ni tuvimos nada que hacer. Nada que hacer. Yo no participé. ¿Tú sí participaste? ¿Verdad que no? Para nada. Algunos piensan o siguen pensando que tienen que hacer algo para conseguir la salvación. Fíjense que la palabra crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado, en el griego original está en un tiempo perfecto. Ya no hay más que hacerle, ya estás. Ya, entonces, ¿entregaste tu vida a Cristo? ¿Naciste de nuevo? Ya estás crucificado. No es si quieres, estás crucificado. Ya sucedió en el pasado, ya está completo. Habiendo sido crucificado una vez, Pablo permanece así. Entonces el efecto es permanente. Permanente. Inclusive, viendo los tiempos verbales y todo en el griego, es una voz pasiva que quiere decir que el sujeto en la oración somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros recibimos la acción de la crucifixión. Nosotros no nos crucificamos, evidentemente no podríamos. ¿Sí? Estamos siendo beneficiados de la muerte de Jesucristo a nuestro favor. Es una acción de Cristo, no nuestra. Y por lo tanto tú y yo no tenemos nada que hacer con respecto a la salvación, sino solamente aceptarla. Aceptarla. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Pero hay otra parte muy importante, la que nos toca a nosotros. No nada más nos quedamos en la gracia, como ahorita les decía, el estar con Cristo juntamente crucificado significa entregarle a Cristo mis pasiones y mis deseos, tus pasiones y tus deseos. Entregárselos. Miren lo que dice el versículo 24, Gálatas 5:20, Gálatas 5:24. Adelántese tantito. Pero los que son de Cristo, ¿alguien aquí es de Cristo? ¿Alguien aquí es de Cristo? ¿Alguien aquí es de Cristo? Ay, ahora sí. Entonces los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Eso no dice que alguien lo hizo por ti. Nosotros tenemos que hacerlo. Por lo tanto, la acción de crucificarse es dejar en manos de Cristo nuestras pasiones y nuestros deseos, presentándonos en sacrificio vivo. Aquí estoy, Señor. Y solo así podremos alcanzar una vida de santidad delante de Dios. Inclusive requiere una acción de humildad. Mire Gálatas 6:14. Aquí lo voy a traer con varios pasajes. Necesito que quede bien afianzado en la palabra. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Te das cuenta? No está hablando de Cancún y una hamaca y la limonada y vacaciones, aunque unos andan por allá de paseo, bueno, después hablamos. Es dejar nuestra soberbia personal y humillarnos ante la voluntad de Dios. Eso fue lo que nos enseñó Jesucristo. ¿Se acuerdan Filipenses 2? Hablando de Cristo. Allá pues en vosotros, ¿se acuerdan? Este mismo sentir que hubo en Jesucristo. El mismo. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es
rodillas dobladas y confesando a Dios, a Jesucristo como el Hijo de Dios, ahora o no sé cuándo, pero lo vas a tener que hacer el día que Dios te llame a su presencia. Ahorita hay oportunidad todavía de hacerlo en vida y ningún esfuerzo que hagamos por Cristo se va a poder comparar a su obra redentora. Ninguno, ninguno. También significa el presentar nuestro cuerpo en no vivir más bajo la ley. No quiere decir que no obedezcamos. ¿Se acuerda Colosenses 2:14? Está diciendo cuando Jesucristo en la cruz dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Está hablando de una entrega total a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no te conformes, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo le hago? Pues es lo que nos está diciendo Romanos 12:1. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él es el que te habilita. El Espíritu Santo ahora está en ti. Lo que ahora vivo en la carne, aquí estamos en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Ese es el sacrificio vivo, presentar nuestro cuerpo, estar presente, poner a las órdenes, entregar nuestro cuerpo, rendirnos por completo. También lo dice Pablo en Romanos. Vámonos a Romanos 6. Téngame paciencia, ahí vamos aterrizando. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Se fija? La parte de Cristo ya la hizo, la parte de Dios ya se hizo, se realizó sobre nosotros, nos justificó, nos dio la vida eterna. Ahora nos toca a nosotros nuestra parte, ¿sí? Entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Si fuimos plantados, versículo 5, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin, mire lo que dice, de que no sirvamos más al pecado. Sacrificio vivo es la vida de Jesús en nosotros, y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso también Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 2, observe cómo todo está hablando de una entrega, de un sacrificio. Andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Y qué hizo Cristo? Y se entregó, ¿se fija? Se presentó a sí mismo por nosotros, ofrenda y ¿qué? Sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Se fija? Y nos ha dado el Espíritu Santo para lograrlo. Cristo nos amó y se entregó. Es un sacrificio de Cristo voluntario. Él presentó su cuerpo en sacrificio vivo. Entonces yo me entrego por amor y no vivo ya para mí. Ese es el llamado que está haciendo Dios a nuestras vidas en esta tarde. Ya no vivir para nosotros. Romanos 6, ahora el versículo 11. Así también vosotros, considérate, muerto al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en Cristo que podemos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis, mire, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos otra vez, se digan, sacrificio vivo, vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque mire la afirmación que hace, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Son verdades que hasta puede costar trabajo asimilarlas, captarlas, pero el resumen es: preséntate en sacrificio vivo. Es vivo. Dejemos de andar viviendo para nosotros mismos.
Porque hemos minimizado la obediencia de Dios o la obediencia a Dios. El problema es que no creemos y seguimos sirviendo al pecado. Andamos viviendo sin Cristo, sin el Espíritu Santo, y mientras no lo concientices, así vas a seguir toda la vida. Ven a Jesús ahora. ¿No estás cansado? Para aquellos que no han entregado su vida a Cristo, ¿no estás cansado de vivir, no sé, a lo mejor arrepintiéndote de todo lo que sabes que no debiste haber hecho y ahí vas de nueva cuenta? Y Dios está trayendo en este momento, antes de cerrar ya el tema de hoy, está trayendo esta oportunidad. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, esta es tu oportunidad para dar este paso, donde no lo puedas dejar pendiente, que no lo dejes al aire, no lo pospongas. ¿Quieres por primera vez entregar tu vida a Cristo y empezar a caminar como Él quiere que camines, recibir la salvación que Él te otorga mediante la fe? Levanta tu mano. Quiero orar contigo. Solo quiero orar contigo. Es tan esencial que no lo pospongas. Que no lo pospongas. Inclusive, hasta puede ser que te has alejado de Dios. A lo mejor un día entregaste tu vida a Cristo y te has alejado, no solo de la iglesia, sino te has alejado de Dios, viviendo una especie de cristianismo de medio tiempo. ¿Conoce usted a los cristianos de medio tiempo que vienen a la iglesia solo los domingos? Mi abuelo decía, son cadochos, o sea que vienen cada 8 días. No sé por qué decimos 8, ¿verdad? Pues son cada 7, pero bueno, son cadochos. ¿Eres cadocho? No sé, de alguna manera esta es la oportunidad que Dios te está dando. Regresa a Él, a reconocer lo que Dios ya hizo por ti. Aunque te hayas apartado, Él está recibiéndote con los brazos abiertos. Y no sigas así como el domingo especial y el resto de la semana, ¿sí? Alejado. Yo te diría, ven a Jesús, regresa a Jesús. Ya no vivas más alejado. Iglesia, con Cristo estás juntamente crucificado. Y ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Y lo que ahora vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. Cristo vive en ti. Si entregaste tu vida a Cristo, Cristo gobierna tu hogar, tu familia. Cristo es tu identidad espiritual, la verdadera identidad. Eso es lo que verdaderamente significa estar en Cristo. Mire lo que termina diciendo Pablo ahí en Gálatas. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos vivir sabiendo que nuestra vida la vivimos ahora en Cristo. Cristo vive en ti y lo que vivimos a diario lo vivimos en la fe de Cristo, viviendo por fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces yo me rindo a Él. Voy a invitar al grupo de alabanza mientras continúo para que cantemos brevemente un canto conocido. Y mientras le platico, en 1970 estaba leyendo de un escultor, Pascale. El apellido ni siquiera lo puedo pronunciar, es que ni se lo digo, ahí se lo debo. Comenzó a esculpir una impresionante escultura, una estatua en mármol. Trabajó con dedicación durante muchos años, moldeando cada detalle con precisión. Pero por diversas razones, nunca terminó la obra. Quedó inconclusa. Hoy en día la estatua está así, inconclusa, inacabada. Y así está exhibiéndose. Y quienes la observan sienten que le falta algo esencial. Y muchas veces nuestra vida cristiana se parece a esa estatua sin terminar, inconclusa. Aceptamos a Cristo, pero no nos entregamos completamente a Él. Nos conformamos con una fe a medias, sin permitir que Dios termine su obra en nosotros. Y nuestro pasaje de hoy de Gálatas nos recuerda que la vida cristiana no es una remodelación de lo que éramos antes, sino es una transformación total. Total. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es radical. Y Romanos 12:1 nos llama a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es una entrega total y sin reservas. Y es lo que nos está invitando el día de hoy. Este es el punto. Y te preguntaría, iglesia, si alguien viera tu vida el día de hoy, en tu diario vivir entre semana, ¿parecería una obra inconclusa o terminada? Debemos evaluarnos, debemos reflexionar, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo,
y empezar a obedecer a Dios, habilitados por el poder de su Espíritu Santo.